Eh, en base a las expectativas que se tenía antes de asumir el gobierno, ¿cómo se encontraron el panorama? ¿Cuál es el panorama para adelante para el país? Bueno, creo que el panorama es un poco peor de lo que imaginábamos, sobre todo peor de lo que decía el gobierno anterior, que estaban sobre todo las cuentas públicas y el estado de situación de la economía uruguaya. Nosotros hicimos una campaña electoral que recorrimos todo el país varias veces, junto con Yamandu Borsi y diferentes compañeros que fueron candidatos al Senado y diputados, y divisábamos que había problemáticas importantes en materia económica, el atraso cambiario, la situación de falta de competitividad de algunos sectores industriales, sobre todo los que están ubicados en el interior del país, algunos problemas que hacían la inserción internacional, los problemas logísticos, aspectos que se orientan también hacia la inseguridad y a los temas de la inclusión, los temas laborales, sobre todo los ingresos de las familias uruguayas, sobre todo los sectores más humildes. Eso nosotros lo planteamos en campaña electoral. El gobierno de turno nos decía que Uruguay vivía prácticamente en Alicia en el País de las Maravillas y que estábamos generando un estado de situación que no era así. Y bueno, lo que evidenciamos que de noviembre hasta ahora han habido como un sinceramiento de algunos escenarios. Hay algunas plantas industriales que han venido tomando alguna serie de decisiones de cierre, Calcañas, las reducciones en Cardona de trabajadores, el Paysandú, bueno, algunos por otros motivos. Entonces, sin duda creo que por un lado las cuentas públicas están en color naranja, diría Yamandu Borsi. Tenemos el peor déficit fiscal de los últimos 25 años, tenemos un punto de PBI más alto que cuando lo dejamos, tenemos sin duda una situación de mayor gasto, pero sobre todo una reducción de la calidad de los servicios públicos. Si tenemos peores servicios públicos en materia de agua, de saneamiento, de telecomunicaciones, de electricidad, pero también servicios públicos como la educación y la seguridad y la salud, y por tanto no vemos dónde esa cantidad de recursos extras que se gastaron, porque hay además de este déficit fiscal, hay más de 1.000 millones de dólares que estaban por fuera del radar del déficit fiscal, que se fueron también ahora sincerando a partir de la asunción del nuevo gobierno y a partir de contabilizar eso que no había quedado fuera del radar fiscal, que no sabemos dónde se invirtió. No se mejoraron tanto los servicios y bueno, sin duda el impacto ha sido bastante complejo porque en realidad empeoró el ingreso de las familias uruguayas, la pobreza aumentó y aumentó la pobreza sobre todo infantil, que es sin duda una de las cosas más importantes que ha habido en Uruguay, y además que la situación en Uruguay está bastante estancada en materia de crecimiento económico. Entonces bueno, eso creo que sin duda contiene un panorama un poco peor de lo que esperábamos, pero bueno, también los gobiernos tienen que hacerse cargo de las situaciones que heredan, las buenas y las malas, y además también tienen que, en ese marco, también establecer políticas que van a, sobre todo, desarrollar, en este caso que vamos a desarrollar como gobierno para justamente, eso es parte de los objetivos que nosotros mismos. Entonces ahí también definido 5 ejes muy importantes, tienen que ver con el tema del crecimiento, con el tema de la inclusión, con el tema del trabajo, con la seguridad, el tema del trabajo por la infraestructura, no solo la física de puentes, carreteras, sino también la logística y sobre todo la física y social, hospitales, escuelas, merenderos, CAIF, y también al mismo tiempo la vivienda y el hábito, que sin duda es mucho más que la vivienda, porque si tu casa se llueve y en la cama cae agua, sin duda el contexto para después mejorar tus trayectorias educativas se te hace cuesta arriba. Si además tenés tu casa que se embarra o está toda rota porque está llena de agujeros, también se complica para llegar a la escuela cuando llueve mucho. Es decir, todo se hace más cuesta arriba si los panoramas, sobre todo los entornos, son más complejos. Entonces ahí hay como 5 ejes importantes. Y bueno, en ese marco estamos trabajando, tenemos 2 instancias muy importantes este año. Por un lado el cierre de la etapa electoral, que es una etapa muy larga, que llevamos casi 2 años y medio. Ahí se va a terminar de conocer el mapa de la geografía política del Uruguay, con la instalación de gobiernos departamentales y municipales nuevos. También esperemos que eso el Frente Amplio lo pueda ampliar, y al mismo tiempo vamos a tener 2 instancias que tienen que ver, una con la discusión de la rendición de cuentas y después la discusión del presupuesto quinquenal, que ahí se van a materializar el estado de situación del Uruguay y también las prioridades presupuestales en estos 5 ejes, en el medio también de estar desactivando algunas bombas que se han intentado que no estallen, como las
situación de institución médica privada del CAS. Hicimos una ley especial para justamente que no se cierre que siga el sistema asistencial, para la situación de la caja de profesionales y pensiones jubilados, también algunos hechos importantes. Y bueno, estamos entre la instalación de un nuevo gobierno, la constatación de una realidad un poco más compleja y al mismo tiempo desactivando bombas, tratando de proyectar el futuro que se puede. Y estos compromisos que debe asumir el país, como el tema del tren y el tema del agua, que pueden acarrear juicios al país, ¿complejizan los planes que se tienen? Y bueno, yo creo que en la medida que se puedan ir desactivando, nos van a ir permitiendo tener un panorama más claro acerca de cuáles son también los espacios fiscales que va a tener, o el espacio fiscal, a veces uno solo, para poder financiar parte de las políticas, sobre todo las propuestas programáticas que frente a los años. Entonces, ahora estamos intentando encontrar, sobre todo lograr que el diferendo o el arbitraje internacional que planteó la empresa el consorcio que trabaja en el ferrocarril central, que construyó y que todavía no terminó, 130 millones se desactive. Estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo, y creo que es importante. Primero porque disminuiría la cantidad de dinero que el Estado tendría que desembolsar, aparentemente por problemas de gestión del propio Estado. Entonces el anterior gobierno que se prometió cosas que no cumplió. Y bueno, nosotros ahora tenemos este espacio de 90 días que el gobierno nacional estableció junto con el consorcio, que se firmó el contrato a menos de 3 días de dejar el gobierno anterior, cuando el gobierno ya electo le solicitó al gobierno en funciones que no lo haga porque justamente tenía una serie de condicionantes, entre ellas las económicas. Este es un proyecto que sale muchísimo dinero, casi $1.000 millones, y que no resuelve el suministro del agua potable para el área metropolitana. ¿Y cómo interpretas eso? Y bueno, yo creo que sin duda ahí creo que primaron algunos intereses de tratar de dejar encaminado, para llamarlo de alguna manera, una serie de decisiones que tomó el gobierno anterior. ¿No hubo compromiso de parte del gobierno anterior con el sector privado? Yo no puedo sostener eso porque no tengo ningún indicio que eso sea así. Yo, y además trato de partir de la buena fe de los gobernantes, en el sentido de que establecen compromisos para que, sobre todo el presidente de la República anterior, el actual, para que el Uruguay funcione mejor. Es decir, sería mal pensado si pensaría de esa manera. Pero sí, bueno, nos llama un poco la atención que lamentablemente no se haya dejado, por lo menos el stand-by, porque no cambiaba nada si lo hacía el gobierno anterior o el gobierno actual. A veces los gobiernos que terminan no terminan de asumir que terminan, y que está comenzando uno nuevo. Y bueno, y la transición en Uruguay lleva mucho tiempo, son 5 meses entre elección y en otros países hubieran 5 corridas bancarias, 37 posibilidades de juicio, es decir, intentos de golpe de Estado. Por suerte el Uruguay somos una democracia estable, hay un cambio de gobierno y con un cambio de signo político, y la transición dentro de todo se dio de manera responsable, y creo que eso sin duda. Pero bueno, estas son también cosas que complican, y bueno, y esperemos que en estos 90 días también se pueda dar una solución, sobre todo al suministro del agua potable para el área metropolitana de Montevideo, que hoy no se tiene. Nosotros establecimos que Casupá era una de las prioridades importantes, y bueno, creo que sin duda también eso va a empezar como a terminar de delinear cuáles son las posibilidades y cuáles son las bombas que tendrías que desactivar para poder desarrollar los esfuerzos significativos para hacer las cosas nuevas, no solamente desactivar las viejas. Cuando se habla de un panorama complejo, en el imaginario queda la posibilidad de que haya más impuestos, de que se carga la población con el fardo. Bueno, no, la idea nuestra siempre fue, en la medida que la economía y que haya niveles de actividad económica importantes, eso genera mayores ingresos porque genera más recursos, hay más salarios, al haber más salarios hay más consumo, al haber más consumo también las empresas y las personas pueden también dedicar parte de ese ingreso al consumo, y al consumo eso genera también un ingreso extra que es el IVA, sobre todo los impuestos al consumo son los más altos en Uruguay, casi el 60% de los ingresos tributarios tienen que ver con impuestos al consumo, que son los impuestos más regresivos, porque en realidad paga lo mismo, la misma tasa, el que tiene 2 pesos que el que tiene $200.000 millones. Entonces, sin duda creo que eso genera un círculo virtuoso que nos permite tener más ingresos y al mismo tiempo después ir recreando niveles de inversión. Ahora para que eso suceda
tiene que haber estabilidad económica, tiene que haber confianza y expectativas positivas de que el futuro es importante y sobre todo es venturoso. En un panorama internacional sin duda bastante incierto y que no depende del contexto nacional, eso a veces se complejiza porque en realidad todos los días nos levantamos con una noticia diferente acerca de que está allá dentro de la Casa Blanca se puede hacer alguna elección estrambótica y eso puede generar problemas no solamente en los precios de las materias primas que Uruguay exporta, sino también en los flujos comerciales. Pero bueno, eso es un dato de la realidad. Creo que también lo importante es ver cómo nosotros podemos generar, por un lado, posibilidades y oportunidades para que haya una inversión nacional de calidad, que apueste a invertir en sectores productivos que son de punta. Para eso tenemos que también asegurar una tasa interna de retorno de esa inversión desde el punto de vista económico y una tasa interna de retorno social también de esa inversión para que haya buenos salarios, buenos empleos de calidad. Y bueno, esa es el rumbo que este gobierno está intentando En el horizonte realizar. próximo no está. Y por supuesto que nuestra idea justamente es, en la medida que esto vaya bien, es lo contrario, es tratar de aflojar el cinto del pantalón para algunos sectores de actividad que están muy grabados. Hay 600.000 trabajadores en Uruguay que ganan medio de 25.000 pesos y pagan la tasa IVA, que es lo que ganan bastante dinero. Yo creo que si en la medida que existe una actividad económica que nos permita ir mejorando los niveles de ingreso también, además de que haya menos de 600.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos, también deberíamos focalizar parte del alivio tributario para que esos trabajadores que ganan un poco paguen menos IVA y ese dinero pueda ir también al consumo de cuestiones que son importantes, como comprar una túnica Murí, los championes, los lápices de colores para que también puedan estudiar, y que hablar si pueden ir a comprar una pizza con la patrona a un boliche en el barrio o en el pueblo. Eso creo que sin duda es lo mejor y es lo que nosotros estamos intentando contribuir. Pero bueno, por ahora estamos todavía en la etapa de instalación del nuevo gobierno. Hemos logrado en los primeros meses tener un acuerdo con la oposición para integrar los organismos decentes, social centralizado, y eso creo que es más importante. Ya votamos las veñas de los presidentes, los vicepresidentes, los integrantes del oficialismo. Ahora estamos esperando terminar de recibir los nombres para que la oposición también pueda votar las veñas en el Parlamento Nacional con el quinto o el Senado de la República. Después hay una serie de acuerdos importantes que tenemos que hacer, no solamente en algunos temas importantes como el tema de la protección de la infancia y las adolescencias, que son un tesoro para nuestro país, sino también contra el combate contra el crimen organizado, el tráfico de lavado de activos, y después al mismo tiempo ir proyectando también algunos aspectos que hacen a decisiones institucionales importantes. Uruguay tiene una fiscalía que está céfala, tiene una fiscal subrogante, un fiscal general que no cumplió su mandato 10 años, y eso creo que es una señal institucional muy mala, sobre todo para perseguir y combatir el crimen organizado y el narcotráfico, porque la fiscalía es una decisión muy importante en ese sentido. Creo que el sistema político tenemos que dar una señal, tratar de buscar acuerdos mínimos para poder llegar a un nombre que capaz que no nos satisface a todos, pero que sin duda es un hombre que tiene un respaldo político y que permite hacer las transformaciones que la Fiscalía está necesitando y que a todas luces lo vemos en todos los departamentos y en todos los lugares. Y al mismo tiempo también otras posibilidades de acuerdo que tienen que ver con la integración de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de Contencioso Administrativo, los organismos de Contralor. Y bueno, esos son elementos que a nosotros nos permitirían, al mismo tiempo que logramos el acuerdo multipartidario para la integración de los entes, logramos este acuerdo, ir construyendo confianzas mutuas para ir tomando otro tipo de decisiones de largo plazo que también el Uruguay necesita, que sin duda son muy importantes y tenemos que cuidar. Muchas gracias.